que vamos a hacer hoy, perdón, que me voy a... como estos, que ven que este tiene colores navideños, con terminaciones y demás. Y este es más sencillo, más de ventana, de acuerdo a los colores que ustedes lo quieran hacer, con restos de lana que ustedes quieran usar o que tengan en casa. La idea es reciclar un poquito las cosas que tenemos y de ser necesario de comprar algo, bueno, que sea lo menos posible. La economía no da para comprar demasiadas cosas. Así que bueno, si quieren, empezamos. Sí, los adornos, que ya les digo, pueden ser para ventanas o pueden ser más navideños. Eso va a gusto. Este lo hice con una borlita. Y el otro lo hice con unas piedras. Acá le puse una piedra arriba y unas piedras o corazón abajo. No sé si se ve. Ahí. Ahí. Lo hacen del largo que ustedes quieran. Eso es indistinto. Para que tengan una idea, este se arranca con 30 cadenas. Y el otro, el más cortito, lo hice con 20 cadenas. Depende el grosor de la lana, depende el grosor de la lana. Eso les va a dar también la extensión, eso lo tienen que ir midiendo ustedes. Pero bueno, vamos a ir manos a la obra y vamos a girar la cámara. Ténganme paciencia. Muy bien, como verán, acá tengo restos de distintas lanas, de distintos colores. Ven que son ovillitos chiquitos, no hace falta nada del otro mundo, restos de muestras, no hay ningún problema. Esta es una pruebita, digamos, que hice, pero ven como con distintos colores queda bárbaro. Así que bueno, vamos a comenzar. Van a ver que es muy, muy, muy sencillo de hacer, realmente. No sé si me ven bien ahí, a ver, vamos a acomodarlo un poquito más, ahí. Comentarios, muy bien. Entonces arrancamos haciendo un nudo de deslizado. Vamos a arrancar, bueno, nudo deslizado, eso no creo que tenga ningún inconveniente. Hacemos cadenas. ¿Cuántas cadenas? Como les dije antes, depende del largo que ustedes quieran hacerlo. Quieren hacerlo de 30, de 40 cadenas, eso fíjense, van haciendo sin ningún problema. Acá hacemos 3, hacemos 4, hacemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a hacerlo. Bueno, ahora, primer truquito. Para hacer... Vamos a dejar un largo, ¿sí? ¿Esto para qué? Para hacer el colgante. Ustedes lo van a hacer del largo que ustedes quieran. ¿Ven esto? Así ya queda unido y no hay manera que después haya algún problema. Entonces, primera cosa, lo dejan del largo que ustedes quieran. Después, si quieren, le pueden poner una piedra. A ver, vamos a buscar una piedra por acá, que yo hoy tenía a mano. Una piedra cualquiera que tengan o que compren. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Si quisieran esta, lo pueden ver de pasarla con una agujita. Bueno, justo no pasa la agujita. Pero si no, con una aguja lanera. Ven de pasarlo para el otro lado y hacen un nudito y ya está. Si no quieren, ustedes vieron que el celeste, por ejemplo, no tiene. Simplemente hacen un nudito ahí. Un nudito ahí. Ajustan. Y ya está. Eso no se les va a desarmar más. Y la lana les queda de este lado, cosa de seguir tejiendo. Muy bien. Entonces ya tenemos el problemita ese del
del agarre solucionado. Entonces, nos vamos a la primera cadena. En este caso vamos a subir con 3 cadenas, que va a ser nuestra primer vareta. Bueno, a ver, que me parece que no se ve bien. A ver ahí, un poquito mejor. Bueno, y en la misma vareta van a ser 3 varetas más. Perdón, en la misma cadena van a ser 3 varetas más. Entonces van a ser 4 varetas por cadena. Ahí van 2. Van 3. Y la cuarta. ¿Ven por qué no lo quería hacer ahora demasiado largo para no hacerlo demasiado extenso el video? Van a ser así, 4 varetas por cadena. Pasan a la siguiente cadena y hacen 4 varetas por cada una. Ahí van 2. No me detengo mucho a explicarles cómo hacer la vareta porque ya me dijeron todas que saben hacerla. Van 4. Ven cómo se va retorciendo justamente porque estamos haciendo muchas varetas en cada cadena. No se preocupen ahora por acomodarlo porque no tiene mucho sentido. Ustedes tienen que seguir directamente, como es, haciendo hasta el final. Dos. Más rápido no quiere hacer. Obviamente es peor. 3. Y 4. Punto donde hacemos los últimos 4. 1, 2, 3. Váyanme diciendo si tienen alguna duda, ¿eh? Por favor, les pido. Muy bien, llegamos acá, hacemos una cadenita al aire, tiramos, cortamos y ya va queriendo, digamos, tomar forma. Esto después se estira un poquito, pero tomen en cuenta la medida. Esto después se estira un poquito. Ahora, vamos a lo que viene a ser la decoración, para que vean que no les miento lo poquito de lana que esto necesita. Muy bien, vamos a arrancar. Y para que vean que realmente estoy reutilizando material. Muy bien. Ahora, podemos arrancar o bien desde arriba, desde donde quedó la colita para colgar, o bien desde abajo, que es donde empezamos. Eso es indistinto, de acuerdo a cada uno. Total, tenemos que ir y venir. Ahora, yo en este caso voy a empezar de este lado. ¿Cómo vamos a hacer? A ver que se vea bien. Vamos a empezar a partir del huequito que quedó entre la primera y la segunda vareta, o entre las cadenas y la primera vareta. ¿Sí? Ahí. Entre las cadenas, no acá, no donde normalmente tomaríamos para hacer un medio punto. No. Acá, en el medio. Entre medio de
de las varetas. Ahí vamos a arrancar y ahí vamos a trabajar. Entonces, tomamos hebra. Ay, que la estoy tomando al revés. Así. Tomamos hebra y hacemos una cadenita para trabar. ¿Sí? Ahora nos vamos a la vareta, mejor dicho, no a la vareta, al hueco entre vareta y vareta. Tomamos hebra y hacemos cadenita o punto deslizado. Pasamos al otro hueco y hacemos cadenita o punto deslizado. Y así vamos de hueco en hueco, de un lado para el otro. Si ustedes ven, queda cadenita. Ahora del otro lado nos queda así. A algunos les gusta dejarlo así como está atrás y que solamente se vea esta parte de las cadenitas. Esto es muy sencillo, no lleva prácticamente material y mucho menos tiempo, porque realmente es muy fácil, es puro punto deslizado entre una vareta y otra. Puro punto deslizado. Realmente es muy fácil. ¿Ven lo que les digo? Cómo queda la cadenita, queda muy bonita, muy decorativa. Del otro lado queda así. Ahora, como a mí así no me gusta, yo ahora les voy a explicar cómo hacer para que eso no nos quede así. Si ustedes ven acá, en esta que yo terminé, una muestrita que terminé, si ven, tenemos las mismas cadenitas que estamos haciendo y del otro lado también tenemos cadenitas. Quizás no se notan tan perfectas como las de adelante, pero me gusta mucho más cómo queda así, como un trenzadito, digamos, que no como queda acá. A mí así no me gusta. Pero bueno, van gustos. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Es muy sencillo. Seguimos hasta el final. Vamos llegando al final, vamos llegando al final, vamos llegando al final. Les reitero, ven cómo queda hermoso, pero del otro lado no me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá en el último vamos a hacer una cadenita ahí en el final. Y nos vamos a volver por este otro lado. A ver que corro este hilito. Y nos vamos a volver por este otro lado. Ajá. Entonces vamos a meternos en los mismos huecos que nos metíamos antes. Lo único que tienen que tener de precaución es... A ver que me voy a meter de nuevo. Ahí. Meternos en el medio de la cadenita. Pero... justo esta me quedó, ahí está. En el medio de la cadenita, ahora se los muestro mejor porque la de la punta me costó un poquito. Bueno, a ver. Ahí. A ver. Que no estoy cómoda y no quiero perder la... Ahí está. ¿Ven? Por el medio de la cadenita. No sé si lo aprecian bien. Ahí. Por el medio de la cadenita del otro lado. Sacan y hacen. Entonces, otra vez por el medio de la cadenita. Parece difícil, pero no es. Pasan y hacen la cadenita. Yo capaz que estoy apretando un poco y por eso me está costando. Pero ya les digo, como no estoy precisamente cómoda,
pasan por el medio de la cadenita, ven que estoy en el medio de la cadenita, toman hebra y pasan. ¿Ven cómo cambia totalmente el aspecto de este lado? Y de este lado queda como un trenzadito. Y queda, para mi gusto, mucho más estético. Muchísimo más estético. Y realmente es un ir y venir que no les va a modificar demasiado la existencia y les queda mucho más lindo. Háganlo flojito. Yo capaz que estoy apretando un poquito, pero ven que uno mete y prácticamente automáticamente se pasa por el medio de la cadenita. ¿Lo ven bien, no? Ahí, ¿ven? Pasan por el medio de la cadenita, sacan, pasan. Meten de nuevo en el huequito, pasan por el medio de la cadenita, sacan, pasan. Y así van toda la vuelta hasta llegar al final. Hacemos una cadenita al aire y terminamos. Hola madre, ¿cómo estamos? Muy bien, cortamos ahí. Sí, queda guardado, queda guardado. ¿Ven? Lo que les digo, la cadenita queda de este lado y de este lado queda como una trencita, pero queda mucho mejor que como yo les mostraba antes, si no le hacemos esta vuelta. Pero, vuelvo a repetir, va en gustos. Esto después se va estirando un poquito, después se va acomodando, eso no se haga ningún problema. Esto después se va acomodando. Después si le ponen esto es así, alguna pedrería, esto le va a dar aún más peso y va a quedar mucho mejor, ¿sí? Pero eso después lo vamos acomodando. Ahí. Con peso se estira un poquito mejor. Muy bien. Y ahora vamos a agarrar algo de, por ejemplo, este color. Para que vean que es otro restito de lana, ¿eh? Acá, ¿vieron de lo que yo les había mostrado antes? Miren, encima lo que me sobró. Ven que es muy poquito lo que se usó para las cadenas. Eso para que tengan en cuenta que realmente se puede hacer con restitos de lana. Bueno, y acá volvemos a lo mismo. Podemos empezar de un lado o del otro, es indistinto. Después hay que esconder las hebras, eso que tanto odiamos. Hay dos cosas que las tejedoras odiamos. Una, coser. Y otra, esconder las hebras. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que nos tocan hacer. En fin, bueno, vamos a empezar. Vamos a ir a nuestro primer punto. ¿Ven por qué yo les decía que las cadenitas las hagan entre vareta y vareta y no utilizando el punto, digamos, propiamente dicho para tejer? Porque ahora lo vamos a usar. Entonces nos vamos a nuestra primer cadena, tomamos hebra, hacemos una cadenita como para amarrar. Ahí mismo hacemos un medio punto. Después hacemos una, flojitas por favor, una y dos cadenas. Una vez que tenemos las dos cadenas, nos vamos a la primera, a esta primera no, a esta primera. Y agarramos justo por el medio de la cadena y la hebrita de atrás también. No se me olviden la hebrita de atrás también. ¿Se ve bien? ¿Ven que yo agarro las dos hebritas?
Acá tengo la argollita, digamos, del punto que tenía. Y estas son las 2 hebritas de la cadena. Tomo hebra, saco, me quedan 2 argollitas. Y ahí paso punto deslizado, o sea, uno por debajo del otro. Y en el mismo punto que hice el medio punto, hago otro medio punto. Y ahí tenemos nuestro primer picot. Ahora, nos vamos al siguiente, hacemos punto deslizado. Nos vamos al siguiente y hacemos otro punto deslizado. Y ahora, en el tercero, hacemos otra vez un medio punto. Lo hago despacito para que lo vean. Un medio punto. Después hacen una cadena flojita, una segunda cadena, nos regresamos, a ver si se ve mejor ahí, nos regresamos a la primera cadena que hicimos y agarramos bien por el medio. ¿Ven? Bien por el medio. Ahí, y agarramos también esta hebrita que tenemos acá atrás. ¿Ven que yo agarré 2? Ahí tomamos hebra. Y ahí pasan una hebra por dentro de la otra, o sea, un punto deslizado. En el mismo punto que hicieron el medio punto, hacen otro medio punto. Bien, ahí terminó el pico. Pasamos al siguiente, hacemos un punto deslizado. Pasamos al siguiente, hacemos otro punto deslizado. Bien, en el tercero hacemos un medio punto, allá, un medio punto, una, 2 cadenas, nos vamos a la mitad de la cadena primera, agarramos ahí y agarramos la hebrita de atrás. ¿Sí? No se me olvide esa hebrita. Toman hebra, sacan, nos quedan 2 argollitas y ahí pasan una por dentro de la otra. Y en el mismo punto que hicieron el medio punto, hacen otro medio punto. Eso le da firmeza al picot y quedan bien paradito. Si no se cae como, no se queda como medio raro. Pasamos al siguiente punto. Punto deslizado. Pasamos al siguiente punto. Otro punto deslizado. Bueno, les muestro por última vez, pero creo que quedó bastante claro. Si alguna tiene alguna duda, lo repito una vez más, pero avísenme. Pero creo que con esta vez ya les queda claro. Sacamos hebra, hacemos medio punto. Una cadena. Otra cadena. Meten por el medio de la cadena primera que hicieron, agarran las 2 hebritas, sacan hebra, pasan deslizado, vuelven a la misma cadena de inicio y nuevamente hacen un medio punto y se remata con 2 puntos deslizados y en el tercero volvemos a empezar. ¿Ven cómo le cambia totalmente la terminación? Obviamente cuando quede todo hecho y acomodadito va a quedar hermoso. Pero ven cómo cambia con algún color contrastante o alguna decoración que sin decoración, ¿no? Y después, bueno, ya les digo,
Pueden comprar algunas piedras, algunas cosas. Yo tenía por acá, ven, pueden comprar así, corazoncitos de estas piedras. Ven, esta es la que yo les decía que pueden poner arriba, que esta pasa perfectamente con una aguja finita, que no estoy encontrando, esta, ven que pasa perfectamente, enganchan el hilo, enganchan, pasan, lo pasan ahí, le hacen un nudito acá como para asegurar y ya les cambia un montón también. Y abajo pueden utilizar alguno de los hilos, en todo caso dejen alguno más largo, como para también afirmar alguna de las piedras, ¿sí? Como para poner acá. Al darle peso, esto lo estira, igual ustedes lo tienen que estirar un poquito como para... Y bueno, eso es todo. No es ninguna ciencia. Les vuelvo a mostrar cómo cambia con un color, con otro color. La técnica es exactamente la misma. Exactamente lo mismo. ¿Ven? Con pom-pom. En este caso. O la navideña, que la hice con una terminación con el corazón, lo hice con los colores propiamente navideños, la hice más grande, acá le puse, ven, la piedra que les mostraba recién. Y bueno, así tienen del modelo que quieran, con las cosas que tengan. Voy a dar vuelta a la cámara, a ver, denme un cachito. Ahí estamos. Me voy a poner los anteojos. Y así, aprovechando todos los restitos de lana, yo utilicé restitos como bueno, que estaba usando recién, el azul, el verde, que me quedó de un suéter, eso, como ustedes quieran, aprovechen los restos, hagan de distintos largos, cuélguenlo en ventanas, cuélguenlo donde más les guste, y realmente les va a quedar lindo, les va a quedar lindo. Me alegro que se haya entendido bien. Gracias, Angélica, hago lo que puedo. Es mi segundo vivo en la vida. Ustedes tienen que entender. Yo no soy una nena, tengo recién cumplido 60 años. Me siento de 10 menos, no se haga ningún problema, no tengo ningún problema con la edad. Pero, ustedes tienen que entender que yo, para febrero, no sabía ni qué era Instagram. Con lo cual no tenía idea lo que era una historia, un vivo, un reel. Digo, ¿qué me están hablando chino? Bueno, empecé a hacer cursos, empecé a hacer cosas, pruebas, errores, ay, gracias, pruebas, errores, en fin. Y bueno, de a poco, si alguien ve mis reels de hace 8 meses, Dios mío, pero voy mejorando y sobre todas las cosas me voy divirtiendo. Eso es lo fundamental. Tienen que divertirse más, chicas. Un poquito, no digo mucho, un poquito. La vida tiene muchos sinsabores y realmente tomarse un ratito para tejer, tomarse un ratito para ver un reel de humor, tomarse un ratito para charlar. La verdad es gratificante al alma, les hace bien, les desestresa, se los aseguro. Y no es que a uno no le pasa nada, porque bueno, a todo el mundo le pasan cosas, pero hay que ponerle un poquito de ganas, un poquito de onda, un poquito de humor, y no cerrarse a aprender. Uno tiene que aprender, no hay edad para aprender. Lo que sea, lo que les guste, pónganse a aprender. Yo estoy haciendo cursos más allá de marketing, pues marketing más o menos, pero cursos de reels, más allá de todo eso, siempre estoy aprendiendo
tejido. Yo estoy tomando cursos, yo tejo de los 9 años, en 2 agujas, me enseñó mi abuela, pero en 2 agujas rectas en ese momento, no existían las agujas circulares. Y cuando vi que había el tema de las agujas circulares, yo había dejado de tejer porque me traía muchos problemas de espalda, por el peso del tejido. Si alguna sabe tejer a 2 agujas, sabrán. El peso del tejido, la posición, bueno, no sé. Me dijeron que con las agujas circulares ese problema no estaba, con lo cual dije, bueno, pero tiene un montón de cosas, de técnicas que no son iguales a las 2 agujas, se pueden adaptar claramente. Entonces dije, ¿por qué no? Bueno, hay que invertir en uno, ya sea en lanas, en materiales, en agujas, en lo que sea, que a uno le guste y le gratifique. Hay que invertir. Hay que invertir. Tiempo. No solamente plata, tiempo. Tiempo. Darse un ratito para tejer. Darse un ratito para estar solos. Darse un ratito para uno, para mimarse uno. En lo que a uno le gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta pintarme. Nunca en mi vida me gustó pintarme. Entonces no le dedico tiempo a eso, pero me gusta tejer. Entonces me dedico a comprar lana, a aprender tejidos, comprar guías, en fin. Bueno, chicas, les mando un besote enorme. Muchísimas gracias. Gracias, mami. Muchísimas gracias. Y cuídense, quiéranse y aprendan. Que no hay edad para eso. Les mando un beso enorme. Las quiero.